Muy buenas tardes, trabajadores de Puebla, México y el mundo. Nuevamente con ustedes su camarada Alfredo Lozano Ortega, en la hora de la clase obrera. Seguimos con el tema sumamente importante e interesante, el papel histórico del trabajo. El papel histórico del trabajo es quien le va dando los tiempos, los siglos, los años a las formaciones sociales de producción. Por eso es muy importante que el trabajador no solamente se sienta trabajador en el momento actual, sino que conozca por qué es trabajador, cuándo apareció el trabajo y por qué apareció el trabajo, cuál es la función social del trabajo, que fue el gran descubrimiento que hizo Carlos Marx. Por cierto, acabamos de cumplir 138 años del fallecimiento del indiscutible ideólogo, quien dotó de las armas formidables, indispensables a la clase obrera, de sus armas ideológicas, ese pensamiento científico que fue armado con sabiduría, con inteligencia, interpretando la realidad de las sociedades en su papel de trabajo, en el modo de producción que le tocó vivir. Es por eso muy importante que el trabajador tenga que romper las barreras inmediatistas del momento actual del consumismo. El trabajador, para que sea un trabajador que luche verdaderamente por sus derechos de clase, debe conocer el papel histórico de su clase. Y por ello es que quizá sea tedioso el que nosotros estemos remontándonos desde que los primeros seres bajaron de los árboles a la tierra, desde que estos se desarrollaron en la tierra, desde que estos empezaron a dejar de utilizar la boca y empezaron a utilizar las manos. He ahí lo fundamental, lo sumamente importante que el trabajador debe saber, que a partir del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, la mano, junto con el cerebro y junto con la realidad social, fueron las determinantes para su desarrollo y para que en este siglo XXI conozcamos de la existencia de la clase obrera. No podemos entonces hablar de la clase obrera si nosotros ignoramos el papel histórico de la clase obrera. No podemos hablar de los derechos de los trabajadores si nosotros ignoramos cómo se generaron los primeros derechos de los trabajadores. No podemos hablar de la clase obrera y del trabajo si nosotros desconocemos cómo apareció el trabajo en las sociedades. Y por eso, recordando un poco el inicio de la clase obrera, decíamos que en su sociedad primitiva, en sus primeros andares, que fue el hambre el que lo movió a conocer el mundo. Fue la inmigración del ser humano quien lo llevó a poblar la tierra. Y con ello fue apareciendo muy lentamente, pero muy lentamente, el trabajo. Tuvo necesidad de recurrir a otros instrumentos ajenos a su cuerpo para poder dominar y obtener el alimento necesario para su manutención propia, de su familia, de su grupo. Grupos no mayores de más de 25, entre 20 y 25 personas, que habitaban inicialmente cuevas y que empezaron por esa necesidad de la alimentación, no solamente a conocer otros terrenos del planeta, sino a empezar a tener sus mínimas e iniciales herramientas de caza. Y así decíamos, para recordar rápidamente, se inicia cómo empieza a utilizar la piedra para la caza, empieza a utilizar la madera para su casa, para la caza, no caza de vivienda, sino para la caza de poder matar a los animales. Es muy importante este papel que juegan estos dos primeros instrumentos, porque ellos van a desarrollar el origen y la cuna inicial
del trabajo. La utilización constante de la piedra y de la madera, que vulgarmente lo podemos llamar el palo, hicieron posible que agilizaran y facilitaran la caza de la fauna. Y con ello se empezó a dar cuenta el ser humano que ya no tenía que, al levantarse e ir en busca de su alimento, tener que buscar una piedra o hacerse de un nuevo palo. Ya no. Con la madera del día anterior, con la piedra del día anterior, los volvió a utilizar y así perfeccionó la utilización de estas dos herramientas, de estas dos armas primarias, que por medio de la fuerza, de su fuerza física y de la utilización de sus manos, perfeccionó la caza y por ende perfeccionó su alimento. Y al perfeccionar su alimento, directamente perfeccionó o se vino perfeccionando su cerebro, porque este tuvo un crecimiento. Nada está alejado o es ajeno al desarrollo del ser humano. No podemos nosotros entender a la clase obrera desde la individualidad. Nosotros debemos, y cada trabajador, cada trabajadora debe entender y aprender a conocer a la clase obrera desde su colectivo, como sociedad, nunca como individuos. Entonces tenemos que el perfeccionamiento de la piedra y el palo hicieron posible el perfeccionamiento del trabajo y por ende la facilidad de la alimentación. En esta etapa que los historiadores burgueses o los investigadores burgueses les llaman la época bárbara, tenemos que los pensadores, junto con Carlos Marx y Federico Engels, los principales, también denominaron a esta etapa, esta primera etapa, la sociedad gentilicia. La sociedad gentilicia que nace desde la necesidad de alimentarse, desde la necesidad de la caza, y que de alguna forma a estos grupos los hace nómadas, en alguna forma los va llevando a ir descubriendo nuevas tierras, nuevos prados, nuevas montañas, nuevas sierras, nuevos desiertos. Y el hombre, el ser humano, empieza a extenderse por el planeta. A partir de esta situación, la mujer en el papel del trabajo tiene una función de primer orden. Como el hombre tenía que salir a cazar a los animales, la mujer era la que se encargaba de cuidar a los hijos. Y entonces se va formando una primera división de las funciones sociales de los seres humanos. La mujer hace un primer descubrimiento sumamente sensacional. Descubre, ante la necesidad de vestirse, ante la necesidad de la vestimenta de los primeros seres humanos, descubre la necesidad de tejer su ropa. Y algo que no es reconocido, algo que no se le reconoce a la mujer, es que ellas fueron las descubridoras del origen del trabajo. Es cierto, el cazador realizaba cierto tipo de trabajo, pero la mujer descubre la necesidad para vestir a su familia de el tejido. Y entonces empieza efectivamente en los primeros tiempos a utilizar fibras naturales. Pero entonces va ideando, va inventando, va descubriendo eso que puede ser delicado hoy día y que pocas personas lo hacen, el tejido.
y empiezan a fabricar las primeras rústicas prendas de vestir. Eso lo vamos a encontrar en los primeros grupos de esta etapa de formación social en Europa, pero también cuando hablemos de nuestra América Latina, vamos a ver que también aquí en nuestros pueblos originarios aparece también. La mujer es el artífice de esta primera forma de producción, podemos decir artesanal, pero de la vestimenta de la familia. Entonces, si nosotros no conocemos, si nosotros ignoramos cómo aparecieron las primeras funciones sociales del trabajo, no vamos a saber defender en mejor medida y de mejor manera los derechos de los trabajadores. Y menos vamos a plantearnos querer formar o querer luchar por una nueva sociedad, la de los trabajadores. Vean ustedes entonces, tenemos que poner los pies muy firmes para que no seamos movidos por quienes señalamos como enemigos de la clase. Los ricos llamados burgueses, esos siempre nos van a estar engañando. Siempre te van a estar engañando a ti, trabajador, trabajadora. Y si tú no tienes la delicadeza, no tienes eso, esa energía, ese coraje de saber cómo y el por qué eres trabajador, pues con facilidad entonces te va a estar engañando, a pesar de que tú tienes ya por escrito concedido tus derechos laborales, pues por no quererlos leer, conocer, saber, descubrir, buscar, te dejas engañar por tu patrón, por tus patrones, por tus explotadores, por los burgueses. En esta evolución de las sociedades se da el gran tránsito también. Bueno, entonces ya tenemos seres humanos que se dedican a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, y la mujer que se dedica a la elaboración de la vestimenta. Empiezan también a utilizarse las pieles de los animales que se cazaban y por lo tanto se empieza a trabajar la piel. Y entonces es cuando se utilizan las piedras para raspar y hacer más finas esas pieles. Y las pieles, efectivamente, antes de la vestimenta por hilo vegetal, fue el primer vestido del ser humano. Tú debes de conocer cuál fue el primer vestido del ser humano. Y entonces ahora vas a saber que son las pieles de los animales que cazaban. La segunda vestimenta del ser humano fue por fibras vegetales. Y en este tránsito, cuando estos grupos de esta sociedad primitiva empiezan a perfeccionar la piedra y la madera hecha arma, empiezan a hacer las puntas, empiezan a afilarlas, empiezan a pulirlas, se va perfeccionando su trabajo. Y por lo tanto también se va perfeccionando su forma de alimentarse y de vestir. Y al dejar las cuevas en donde, por necesidad de la emigración, pues tienen que resolver su necesidad de cobijarse de las inclemencias de la naturaleza. Y ahí les viene una necesidad que resolver. Tienen que cubrirse de los elementos de la naturaleza. Y al no tener cuevas, ellos inventan sus primeras chozas, que nosotros les llamamos casas. Esas primeras chozas con madera, con barro, con hierbas, con ramas, los seres humanos van transformando su modo de vida y de trabajo. Y por lo tanto dan el gran paso histórico de ser sedentarios, de ser unas sociedades migrantes, y caminaban espacios muy largos a través de
esto que hoy nosotros conocemos en forma de nómadas, pues al ir creciendo como grupos y al ir perfeccionando su modo de trabajo y al ir perfeccionando su modo de caza y de alimentación, pues se van impulsando y van teniendo nuevos asentamientos. Ya no van a ir tras los animales constantemente, ya van a tener un lugar en donde ir y a donde regresar. Y entonces es como empiezan a hacer sus primeras viviendas, llamadas chozas, cabañas, hoy lo conocemos como casas. Y entonces aparece el nuevo fenómeno de los nómadas. Además aparecen los pueblos que le llamamos fluviales. ¿Por qué fluviales? Porque todos los grupos sociales se iban asentando a la orilla de los ríos que iban descubriendo en su peregrinar tras los animales. Y es así como entonces se van apareciendo los muy incipientes núcleos de lo que después nosotros hoy actualmente conocemos como las grandes urbes sociales, las grandes ciudades. Su origen lo tuvieron en las comunidades fluviales. Su origen lo tuvieron en las comunidades nómadas. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nuevamente el trabajo hace a que el ser humano sea inventor? Pues que por la vía de la alimentación nuevamente descubre la agricultura, una transformación revolucionaria del trabajo. Ya no solamente van a depender de la recolección de frutos, raíces, tubérculos y la caza de animales. Ahora han descubierto la agricultura. ¿Y cómo es que la descubrieron? Pues porque pasan a dominar la producción silvestre de la alimentación. He aquí la importancia histórica, revolucionaria, de cómo el ser humano perfecciona su modo de vida a través del trabajo. Y este es el papel histórico del trabajo. Aquí entonces tenemos que el ser humano descubre también medios de transporte. Ya no el transporte va a ser sobre sus hombros, ya no más el transporte sobre sus hombros. Ahora va a utilizar el agua como un medio de transporte y vean también qué invención, qué descubrimiento revolucionario. Va a utilizar los ríos para transportarse, va a utilizar los ríos para transportar sus productos y va a utilizar los ríos que va a seguir alimentando para la alimentación, pero también para trasladar ya cosas más pesadas como son los grandes troncos que ellos, por vía del desarrollo de su trabajo, van a tener la necesidad de transportar. Entonces es toda una vinculación en una sociedad. Nunca va a existir en el papel histórico del trabajo ajeno a una sociedad. Y eso tu trabajador, tu trabajadora debes tener siempre en cuenta. Siempre el trabajo aparece y se desarrolla y existe en sociedad, jamás ajena a una sociedad. Ahora bien, cuando aparece la agricultura, cuando el hombre también logra ya dominar no solamente la vegetación, sino también domina a los animales que perseguía en casa, los pasa a su vivienda. Y entonces aparecen los animales domésticos. Y ahí, pues, perfecciona mucho mejor su alimentación. Pero ¿qué descubre al tener ya animales domésticos en casa? Descubre que ya sin necesidad de ir de casa contra los animales, va a generar las mismas carnes que se llevaba días, semanas y meses o años persiguiendo para traerlos a su vivienda. Ya los tiene ahí en su vivienda. Y algo más, va a descubrir una alimentación líquida
que van a ser las leches de los animales. Algo que va a fortalecer la vitalidad de los seres humanos. Y con la domesticación de los animales, van a aparecer que llega a domesticar al ovino. Y este hermoso animal, ¿qué es lo que le va a producir? ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a descubrir el ser humano? Aquí también habría que tener en cuenta el gran descubrimiento revolucionario que hace el ser humano y el papel que tiene la mujer en el trabajo, tan importante. Va a descubrir que ese ropaje que cubre al borrego va a servir para cubrirse él también. Y entonces es como empiezan a aprovechar la lana del borrego para empezar a hacer su vestimenta. Vean ustedes, ya también utilizaba el cuero de los animales para ciertos tipos de protección de sus pies, de protección de su cuerpo, de protección de su cabeza, de protección de sus manos. Ahora suma una invención mejor, la lana del borrego. Pero esta lana del borrego y esta leche que ya empiezan a producir y que ellos empiezan ya a consumir, pues no la van a tener si es que no tienen grandes campos de pastoreo, si no tienen esos campos en donde se va a alimentar estos animales ya domesticados. Ahora bien, ¿dónde van a alimentarse? Y es así como se empiezan a transformar los campos agrícolas en campos de alimentación, de forraje para los animales que nosotros hoy llamamos y los conocemos vulgarmente como los borregos. Bien, ante esa necesidad tuvieron que cambiar funciones del suelo. Si ya habían desarrollado la agricultura, habían inventado y descubierto nuevos vegetales, nuevas hortalizas para alimentarse, pues ahora tienen que cambiar la función del suelo y entonces empiezan a que estos suelos sean forrajeros para alimentar a su ganado. Tienen necesidad de crecimiento y además la reproducción del ganado ovino es muy rápida y por lo tanto le gana a la reproducción del ser humano. Y en ese tenor entonces los seres humanos empiezan a tener la necesidad de campos. Ahora bien, algo tan interesante y que en su momento vamos a tratar también, nada más quiero aquí en paréntesis resaltar. Aquí en nuestra América Latina se descubre el maíz. Hace 7,000 años se descubre el teocintle, el maíz. Se descubre de 3 centímetros, dicen los que han estudiado, con una longitud de 3 centímetros. Hoy conocemos la longitud que tiene una mazorca de aproximadamente 13, 15, llega hasta 20 centímetros de longitud. Y ya no hablemos de esos dañinos como son los transgénicos, que han inventado un volumen más, pero muy peligroso y dañino. Entonces, aquí en nuestra América descubren el maíz, lo dominan, lo perfeccionan y lo hacen un alimento internacional. Ahora bien, regresemos entonces a que pues han revolucionado el trabajo. Hoy ya hay telas que vienen y provienen del trabajo de transformar la lana de los borregos. Pero ¿quién desarrolla esta primera función? Es muy importante rescatar y resaltar y rescatar y nuevamente resaltar el papel histórico del trabajo de la mujer, porque todos los sistemas de producción siempre han minimizado el papel del trabajo de la mujer. Y aquí viene, todavía lo podemos encontrar en algunas comunidades muy lejanas de nuestra sociedad, viene la invención
del telar de cintura. El telar de cintura que hoy sabemos, conocemos, que se desarrolla y se puede realizar con número de hilos, pero en sus orígenes nuestras históricas mujeres sabían contar, pero sí sabían hacer telas perfectas, hermosas. Sabían leer, pero sí sabían poner y colocar y dibujar figuras extraordinarias de animales, de flores. Y hoy, a nuestras mujeres de hoy, no las quiero lastimar, les cuesta mucho trabajo poder hacer un tejido de flores y de bellos animales. Entonces vean ustedes qué importancia tiene el papel de trabajo en la mujer y de la mujer. El haber inventado el telar de cintura hizo una revolución enorme en la vestimenta de la sociedad. Y que posteriormente tanto el perfeccionamiento del telar del trabajo como el perfeccionamiento del tratamiento que se le da por un lado a la vestimenta del borrego, por decir algo escolar, común, también estaba yo olvidando que descubrieron el algodón. Y al descubrir el algodón, pues eso también otro paso histórico enorme, ¿no? Otro paso revolucionario en el trabajo. El algodón, como la lana, vienen a ser dos productos fundamentales en lo que hoy nosotros conocemos que es nuestra industria. Y además van a jugar un papel importante, tanto la agricultura como la aparición de varios elementos de producción artesanal y de vestimenta para las sociedades que revolucionan los modos de producción y que hacen aparecer el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, imperialismo. Es decir, trabajador a trabajador, lo que hoy tú gozas fue descubierto hace miles y miles de años. Por eso es importante que tú, si no estudies, por lo menos tengas la información general de esto que te estoy comentando. Ahora bien, el hecho de que ya la mujer dominara la producción primaria de vestimenta, dominaba el cuidado de los hijos, dominaba el terreno adyacente, más cercano a la vivienda, pues desarrolla el primer y única función o fenómeno social, familiar, de sociedad, que va a ser el matriarcado. Ya nunca más en los modos de producción futuros va a haber un matriarcado. Es en esta etapa en donde el matriarcado se aparece, se desarrolla, se perfecciona y es derrotado por el patriarcado. Más adelante vamos a ver cómo se da esa lucha y cómo se desarrolla y se produce este fenómeno. Pero a los hijos se les reconocía y se les ubicaba por la mujer y no por el hombre, porque el hombre tenía que salir de casa. Iba a casa y a veces ya el hombre no regresaba porque sufría accidentes, porque era asesinado por los animales o porque se perdía, como también hoy se pierden muchos trabajadores, también a veces se pierden. Bien, y bueno, y no por irse de casa. Bueno, también se van de casa, pero no de casa de animales. Entonces, la mujer juega un papel de primer orden y se da un fenómeno que hoy los historiadores o los investigadores lo señalan como el matriarcado. Por medio de ellas se reconocía la relación consanguínea de la familia. Y entonces este modo de producción gentilicio que dicen nuestros grandes dirigentes del pensamiento científico le dan un toque especial y revolucionario a la sociedad. Ahora bien,
ya estamos hablando de grandes desarrollos de las comunidades, tanto en la agricultura, tanto en la domesticación de animales y en la existencia de miles y miles de borregos, en la lana que estos producían, en los campos roturados de algodón y en la producción de algodón, y además otra serie de fibras con las que producían su vestimenta, que va haciendo posible una necesidad de agresión, y empiezan a aparecer las primeras agresiones entre los primeros grupos sociales de esta etapa gentilicia. Hay necesidad de tener más terrenos, hay necesidad de tener más animales, hay necesidad de pastorear más animales, no tenemos fuerza de trabajo, no tenemos hombres que cuiden a nuestros animales. Todas estas necesidades lamentablemente vienen a producir lo que hasta hoy conocemos, las guerras. Esa apropiación violenta de otros bienes, de otros que han producido, es guerra. Y entonces, a través de la guerra, a través de la agresión, unos grupos se apropian de los beneficios de otros grupos, para quitarles tierras, para quitarles animales y algo sumamente delicado, grave e histórico, para quitarles hombres, es decir, seres humanos. Ante la falta de seres humanos para poder cuidar y trabajar, ellos ahora se van a apropiar de otros seres humanos. Y es entonces, en este trance que se da, de un perfeccionamiento que creíamos de una sociedad gentilicia, en donde ya los bárbaros van dejando de ser bárbaros, en donde ya van apareciendo las primeras villas y los primeros pueblos, en donde ya van viviendo en sociedad, dizque un poco más de cultura, con más cultura, pues aparece este fenómeno terrible en la historia que va a ser la necesidad de explotar el trabajo de otros seres humanos. Y lo van a lograr a través de la agresión, denominada la guerra. Y es así como aparece la apropiación indebida de otros seres humanos, para que estos seres humanos ya no mi familia trabaje, porque ya no nos estamos abasto de cuidar nuestros ganados o de sembrar nuestras tierras. Que vengan otros a trabajarlas, que vengan otros a sembrarlas y que vengan otros a cuidar nuestros animales. Y entonces va a aparecer otro fenómeno histórico sumamente importante. Se va a dar la transición de la sociedad gentilicia a la sociedad esclavista. Y aquí sí también yo los invito, trabajadoras y trabajadores, que vayan ustedes, quienes gusten, tomando su listado de palabras para que ustedes vayan investigando en sus diccionarios el significado de algunas palabras que su servidor les diga. En su momento, cuando terminemos consideremos ya un espacio importante, haremos un desglose de las palabras que utilizamos y el significado de cada una de ellas para el conocimiento de ustedes. Entonces vean, ningún modo de producción pasó al otro de manera rápida. No podemos decir que en X año terminó un modo de producción y pasó al otro. No. Fue una transición de tiempo. Tuvieron que haber ciertas condiciones económicos-sociales. Y aquí nuevamente va a aparecer un término nuevo, económico. Lo económico. Pero bien, antes de esto, el modo de producción gentilicio, en donde todo era para todos, en donde para todos alcanzaba, en donde todos tenían para comer, para beber, para vestir, para cultivar, para cuidar, para beber sus alimentos líquidos que producían sus animales domesticados, ahora va a empezar unos a tener un poco más de lo que ya tenían. Y entonces, esta que le podemos decir incipiente acumulación de bienes materiales de consumo, es lo que va a ir haciendo aparecer
ese fenómeno negativo de los seres humanos, eso que podemos llamar nosotros egoísmo, individualismo. Y entonces, si yo tengo más, no tengo por qué, y además esto lo he hecho por guerrear, por hacer esclavos, por asesinar, por matar a otra gente y robarle sus pertenencias y robarle sus riquezas, entonces se va haciendo una acumulación de bienes y va apareciendo para nosotros un nuevo término que va a ser la riqueza de las familias. Y esa acumulación de más bienes pues va a ser posible la necesidad de la aparición de otro tipo de personas que se van a pasar a denominar os van a pasar a denominarse ya no del colectivo común, porque también lamentablemente ya para finales de la barbarie ya habían venido apareciendo ciertos personajes que eran los que dominaban el grupo. El más fuerte, no el más inteligente. El más audaz, no el más inteligente. Era el que dirigía el grupo. Entonces, nosotros habría que rescatar estas cosas tan elementales, tan simples que hoy nos aparecen, pero que fueron terriblemente revolucionarias, enormemente revolucionarias. Y grábense el término, revolucionarias. Vinieron a revolucionar un modo de producción y crearon las condiciones económicos sociales para otro nuevo de producción. Y entonces se va a empezar a dar el fin de la sociedad gentilicia y se va empezando a formar la sociedad esclavista.